Vamos hoy a hacer el torso del esqueleto de perfil. Comenzamos como siempre con la subestructura. Trazamos el aire en la parte superior e inferior. Después una línea vertical. Y esta línea la dividimos en tres partes aproximadamente iguales. Estas tres partes a su vez las subdividimos a la mitad. De modo que nos quedan 6 módulos y encontramos el cuadrado. Podemos hacer algunos arrepentimientos. Ahí están. Les recomiendo no tomar medidas con reglas, sino practicar el trazo a mano. Aquí encontramos la mitad y lo trazamos del lado izquierdo y nuevamente trazamos la línea vertical. ¿Sí? De modo que tenemos 6 módulos y medio. Perdón, 6 módulos de 1 y medio. Seis módulos de 1 y medio. Ok. Entonces esta parte ya la hemos hecho antes, ¿no? La subdividimos a la mitad y aquí encontramos 9 pequeños cuadros, que serían estos. Este corresponderá al cráneo. Trazamos una elipse, después esta línea con esta con esta, y así encontramos algo parecido a un cráneo, a una calavera. Aquí sobre esta parte asentamos la cavidad orbitaria y en esta parte subdividimos, hacemos una elipse más pequeña todavía que corresponde al hueso temporal, el arco cigomático, el cigoma y el arco cigomático. Cigoma y arco cigomático. Aquí. En esta parte vamos a dividir en 3 a su vez. Como ven, las subdivisiones en tercios son muy importantes. Sacamos la mitad del hueso y la otra mitad por dentro de la línea facial. Aquí en el tercio una curva y finalmente terminamos con el mentón. ¿Sí? Aquí en el tercio la hilera de dientes y la mandíbula. En esta parte va esa apófisis que se llama apófisis mastoides, donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Entonces obtuvimos ya la estructura del cráneo. ¿Sí? Podemos trazar las hileras de dientes subdividiendo por mitades, de modo que obtenemos
8 dientes en la parte superior y 8 dientes en la parte inferior, ¿no? Ya lo tenemos. Es lo más importante, que hacemos un escalonamiento para representar el arco occipital en la parte de atrás. Hacemos este ligero escalonamiento y ya está, lo más importante. Vamos a esta parte. Esta parte vamos a dividirla a la mitad y trazamos una curva hasta este punto y otra curva se encuentra con esta, ¿sí? Aquí bajamos la línea y en esta parte vamos a trazar el acromión. Dejamos un espacio y trazamos la cavidad leinoidea. Ascendemos y descendemos y vamos inmediatamente a trazar una circunferencia, una curva lo más natural posible. Entonces aquí en esta zona, como ven ustedes, esta parte es casi un cuarto de circunferencia, y cerramos en la parte de atrás, ¿sí? Aquí podemos trazar la espina de la escápula. Damos esta forma aquí, sacando este pequeño triángulo, lo relleno para que sea visible, sacamos de la línea, ¿sí?, para resolver el triángulo inferior de la escápula y ya está. Y unimos con naturalidad, ¿sí?, esta curva con esto, de modo que obtenemos las vértebras cervicales, ¿sí? Aquí está la clavícula, aquí está el esternón, bueno, vamos a la última parte, ¿no? Aquí podemos trazar nosotros una curva. Sabemos que esta será la costilla número 5, la que queda en esta parte, ¿no? Después dividimos a la mitad. Tres, 4 y 5, ¿sí? Van a ir 5 en esta parte, igual, dividimos por mitades. No es verdad, desplazo, tiene que salirme 5 en esta parte, 3, 4, 5 y aquí, ¿sí? Sé que las últimas 3 comparten esta parte, la comparten. Bueno, listo. Aquí trazamos una X, aquí trazamos una T, ¿sí? Ya lo hemos hecho antes, una elipse en esta parte y otra X en este pequeño cuadro. Y aquí ya le podemos dar forma a la pelvis, el sacro con el coxis, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, aquí
Vean ustedes la relación que hay con la cavidad glenoidea y dónde se encuentra la cavidad acetabular, ¿sí? Se encuentran en la misma dirección y casi se encuentran en la misma dirección que la oreja, ¿no? Que veamos el meato auditivo, ¿sí? En donde se encuentra, entonces están alineadas, ¿sí? Porque es el sentido del equilibrio, ¿sí? Están relacionadas la cavidad glenoidea con la cavidad acetabular, con el oído, están dentro de la misma línea. Aquí bajamos un poco y unimos con una curva. El agujero obturador y esta parte la espina ciática. Espina ciática, ¿sí? ¿Qué nos queda? Sino simplemente unir con una curva. Obsérvese bien, tenemos que llegar hasta esta línea. Vean lo profundo de la curva y vamos a unir desde el sacro, ¿sí? Trazando las vértebras lumbares. Aquí cometí un error, esto también va, se sale un triángulo, vemos que queda fuera de la estructura tanto este triángulo como este triángulo, ¿sí? Mientras que todo lo demás queda por dentro. Bueno, esta sería la estructura. Voy a detallar con estos colores y con el lápiz de grafito y continuamos con los nombres.
Bueno, empezamos con los huesos del cráneo, que nos sirva a modo de repaso. Habíamos dicho que este hueso se llama hueso frontal. Este, desde luego, es el hueso occipital, el hueso parietal, y el hueso temporal. La palabra temporal viene del latín tempus, que significa tiempo, ¿no? Porque era de donde nacen las canas, es precisamente en esta zona, ¿no? Lo que nos hace percibir el paso del tiempo, de ahí el nombre de hueso temporal. Esta depresión se llama nación con S, ¿sí? Que es muy importante a la hora de representar el cráneo, nación, ¿sí? La cavidad orbitaria, de los ojos, y la fosa nasal. El zigoma y la apófisis mentoniana, apófisis mentoniana. Bueno, vamos a fijarnos en las vértebras, ¿no? Tenemos tres partes de vértebras. Las primeras vértebras se llaman vértebras cervicales, que son 7. Fijémonos en esta, que es la apófisis espinal de la vértebra, que es más larga que las otras, ¿no? Es muy notoria la séptima vértebra, la pueden ustedes palpar en su propia columna vertebral, ¿no? La primera vértebra de las cervicales se llama Atlas. Recordemos al personaje mitológico que sostiene el mundo, ¿no? Bueno, pues también es la vértebra que sostiene el cráneo, ¿no? Haciendo la analogía, y se llama Atlas, la primera vértebra, ¿sí? Muy notoria la séptima vértebra cervical, ¿sí? Y luego están las vértebras dorsales, que son 12. Una por cada una de las costillas. Y las vértebras lumbares, que son 5. Pertenece también a la columna vertebral el sacro, ¿sí? Que es este hueso, ¿no? Que se articula con la pelvis, y el coxis. Ahora bien, el sacro, con el paso de los años, ¿no? En realidad eran 4 vértebras que quedaron soldadas en una sola, fusionadas en una sola, ¿no? Y el coxis son 4 pequeñas vértebras que tenemos al final, después del sacro. Entonces, por eso es que el sacro y el coxis no es considerado parte de la pelvis, sino parte de la columna vertebral, ¿no? Porque el sacro, es fácil notar, ¿no? Que eran en realidad 4 vértebras que se fusionaron en un solo hueso. Como ya les había dicho, el nombre no proviene del latín sacro, que significa sagrado, porque era un hueso que se utilizaba para la adivinación, ¿sí? Con los antiguos romanos, ¿no? Entonces se consideraba como el sacro, que tiene que ver ¿no? con la divinidad en el arte de la adivinación. Bueno, vamos a ver las partes de las vértebras, ¿no? Esto se llama apófisis espinal. Apófisis es una protuberancia que tienen los huesos, ¿no? Apófisis espinal.
Hemos visto ya varias: la apófisis mastoides, la apófisis coracoides, la apófisis sifoides, que es esta, de una vez la apuntamos, apófisis sifoides. La apófisis espinal, que es esta, ¿no? Y cuando está de frente o de atrás, o con la vista anterior o posterior, se pueden ver dos apófisis a los lados de las vértebras, que serían las apófisis transversas, ¿no? Bueno, está la apófisis espinal, está el disco intervertebral, tiene un cartílago entre vértebra y vértebra, lo que permite que no haya un desgaste, ese disco, ¿sí? El cartílago permite que los movimientos de la columna no desgasten el hueso, ¿sí? Que no haya demasiada fricción. Entonces está el disco intervertebral y está el cuerpo vertebral, que sería cuerpo vertebral. ¿Sí? Bueno, pasamos ahora a la caja torácica. Tenemos la clavícula. Clavícula viene de la palabra clave, que significa llave en latín, ¿no? Si ustedes recuerdan, las puertas antiguas tenían unas llaves enormes, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a las llaves pequeñas que caben en el bolsillo. Las llaves antiguas, ¿no? En aquellos portones de madera, a mí todavía me tocó conocer algunos de las casas antiguas, eran unas llaves enormes, y de ahí viene la palabra clavícula, de clave, que es llave. Tenemos otras palabras, por ejemplo, cónclave, que significa con llave, ¿no? Así rápidamente, en una ocasión, ¿no? Se reunieron los cardenales para nombrar papa, ¿no? Sin embargo, había diferencias políticas entre ellos. Pasan unos meses y no lo nombraban, hasta que uno de los cardenales, ¿no? Los encierra con llave, diciéndoles que no van a salir de ahí hasta que nombren papa, y que en algún momento se terminará la comida, ¿no? Entonces fue la manera en que se apresuraron a nombrar papa. De ahí viene la palabra conclave, que significa con llave. Bueno, y también nos genera esta palabra a la clavícula, ¿no? Llave. Bueno, tenemos el acromión en esta parte. La cavidad glenoidea. Que no hay que confundir con la cavidad acetabular, que aquí se inserta la cabeza del húmero, mientras que en la cavidad acetabular se inserta la cabeza del fémur, ¿no? Entonces no hay que confundirlas. Bueno, tenemos el esternón. Y bueno, aquí tenemos la escápula. La escápula, que nos genera también algunas palabras en el castellano, como es la palabra escapulario, también de ahí se toma escápula. La palabra griega, de la palabra griega se genera omóplato, ¿no? Es omóplato el griego, y el latín es escápula. Los dos se refieren al mismo hueso. Recordemos que Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles, ¿sí? Platón era su apodo porque tenía el omóplato muy grande, ¿sí? De ahí se genera Platón, pero su verdadero nombre era Aristócles. Bueno, entonces es lo mismo escápula que omóplato, ¿no? Y luego tenemos las costillas. Tenemos las costillas verdaderas, que son 7. Las costillas falsas, que son 3. Y las costillas flotantes, que son 2.
En total tenemos 10 pares de costillas. ¿Cuál es la diferencia? Ya se los había dicho, ¿no? En esta parte hay un cartílago que une con el esternón, ¿sí? La costilla es hueso y luego está el cartílago, ¿sí? Lo que permite la respiración, ¿no? Que se expandan. Entonces, las costillas verdaderas se unen directamente con su propio cartílago al esternón. Las costillas falsas se unen con el cartílago de la costilla anterior a ellas, ¿sí? Es decir, no tienen su propio cartílago, por así decirlo, ¿no? Sino que utilizan el de la costilla anterior, o sea, no se unen directamente, ¿sí? Y las costillas flotantes que nos quedan unidas al esternón, que se encuentran, no se unen al esternón, esas serían las costillas flotantes. Bueno, como les decía, las vértebras lumbares son 5. Vemos que todos los órganos se encuentran protegidos, sobre todo los órganos más importantes están protegidos por las costillas, ¿no? A la vez por la pelvis, y en esta parte donde están las vértebras lumbares no tenemos una caja, por así decirlo, una caja ósea que las proteja, ¿no? Están mucho más vulnerables, es donde se encuentran los intestinos, pero están recubiertos por por 3 capas de músculo que son los músculos oblicuos, ¿no? Lo cual sustituye de alguna manera, ¿no? La caja ósea o la jaula ósea, ¿no? Bueno, entonces las vértebras lumbares son 5. Repasando los nombres, no decíamos que estas se llaman apófisis espinales, apófisis espinal. Cuerpo vertebral, y disco intervertebral. Intervertebral, es decir, entre las costillas, ¿sí? Decíamos que el sacro y el coxis no pertenecen a la pelvis, sino pertenecen a la columna vertebral, ¿sí? Entonces está el sacro, la coxis. La pelvis está dividida en 3 partes principales. La primera parte se llama ilión, que es la parte superior. Ilión. La parte medial, que se llama pubis. Y la parte inferior, que se llama isquión. Esas serían las 3 partes principales, ¿sí? Obviamente hay otras partes, ¿no? Está la cresta ilíaca, que es la parte superior del ilión. Está la espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior. Lo voy a abreviar porque el nombre es muy largo. Espina ilíaca anterosuperior e inferior. Tenemos, bueno, decíamos aquí el pubis y este agujero que se llama agujero obturador. Les digo a mis alumnos que hay un tema muy interesante, y es porque la función del agujero obturador es simplemente hacer más ligero el hueso. Son unos, como ven, unos agujeros no demasiado grandes. Entonces, ¿cuántos gramos ahorrarán a la pelvis? ¿Sí? Son unos cuantos gramos, no es demasiado, ¿no? Entonces, como diseño, en cuanto al diseño anatómico somos perfectos, ¿no? Y es paradójico, y este sería un tema de reflexión, de que estos gramos, ¿no?, que nos ahorra la naturaleza, después lo sobrepasamos, ¿no? Entonces hay quienes podemos llevar 25 kilos encima de sobrepeso, ¿no? Y sin embargo, cuando fuimos diseñados, ¿sí?, fueron unos solos cuantos gramos, ¿no?, los que se quitaron. Aquí queda luego protegido este agujero por una membrana, ¿no? Pero se encuentra el agujero obturador. Y luego esta parte, ¿sí?, se llama rama isquiopúbica,
que es la rama que une al pubis con el isquión, rama isquiopúbica. Tenemos otra apófisis, ¿no? O espina, que es la espina ciática. Hay muchos nombres que no quiero saturar, ¿no? Basta repasarlos, que serían estos dos que serían la espina ilíaca póstero superior y la espina ilíaca póstero inferior. Aquí otro importante que se nos olvidaba es que es la cavidad acetabular, cavidad acetabular, donde se inserta el fémur. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.